Este registro corresponde a mis años de ingreso, mis años de novato, el periodo en que todavía creía que el procedimiento era un escudo y que la verdad, si se escribía con suficiente detalle, siempre encontraba la forma de imponerse. No lo escribo por orgullo, lo escribo porque hay cosas que, si no quedan asentadas, se convierten en rumores. Y un rumor es exactamente lo que ciertas personas necesitan para sobrevivir. Elegí esta profesión por motivos simples. No fue una fantasía de héroe. Fue una necesidad de orden, de estructura, de creer que había reglas que no se negociaban. Crecí viendo cómo una ciudad podía ser amable a plena luz del día y cruel en silencio, cuando nadie miraba. A veces la violencia no se presenta como un golpe, se presenta como indiferencia, como abandono, como alguien que pide ayuda y descubre que no hay nadie al otro lado. Yo quería ser alguien al otro lado. En la academia aprendí que la disciplina es miedo bien administrado. Entrenábamos hasta que las piernas se movían por costumbre. Nos repetían lo mismo una y otra vez. Control del entorno, control de la escena, control de uno mismo. Documentación, procedimiento, cadena de custodia. La idea era clara. Cuando el pánico te alcance, que el cuerpo haga lo correcto, aunque la mente se nuble. Trabajé como si alguien me estuviera midiendo el pulso todo el tiempo. Llegaba antes que otros. Me quedaba después. Repetía prácticas de revisión de entornos, control de manos, comunicaciones, hasta que los dedos se me quedaban rígidos. No era ambición, era prevención. Había visto lo que ocurre cuando un segundo de duda se convierte en una decisión tardía. Ese fue el lado limpio, el lado que se presume en ceremonias. El otro lado también estaba ahí, incluso dentro de la academia, y nadie lo decía en voz alta. Había reclutas que caminaban como si el edificio les perteneciera. No por mérito, sino por apellido. Hijos, sobrinos, ahijados, amigos de la familia. Conexiones en puestos altos, en administración, en supervisión, en oficinas donde un sello puede enterrar un reporte con la misma facilidad con la que abre un archivo. No era un secreto, era una costumbre. Los instructores lo sabían, los supervisores lo sabían, y los reclutas correctos aprendían a sonreír en el momento justo, a no mencionar nombres, a no escribir ciertas palabras en un informe cuando sabían que esas palabras iban a generar problemas arriba. La incompetencia se disimula, la conexión se protege. Los peores no eran necesariamente los más torpes, eran los que llegaban con una certeza peligrosa, que la autoridad es una licencia, no una responsabilidad. Ese tipo de personas tiende a confundir obediencia con respeto y control con castigo. Los vi escoger a quién detener con los ojos antes de escoger una razón con la cabeza. Los vi hablar distinto según el acento. Los vi acercarse a ciertas personas con la mano ya lista para empujar. En su mente, la calle era un lugar que debía temerles. Y cuando esas personas cometían errores, el sistema tenía maneras elegantes de llamarlo otra cosa. Incidente, confusión, falla de comunicación, uso de fuerza dentro de lo razonable. Si el error era demasiado visible, venía una pausa temporal. Licencia administrativa, cambio de turno, reasignación, un curso, un seguimiento, una investigación interna que terminaba con la misma frase repetida de forma automática. Evidencia insuficiente. Y con el tiempo, el público se cansaba. Las familias se cansaban. Los testigos se cansaban. La maquinaria no se cansaba. A mí me tomó poco tiempo entender que enfrentar eso de frente, siendo novato, era como gritarle a un edificio para que se mueva. Entonces hice lo que hacen muchos cuando quieren sobrevivir sin ensuciarse. Miré hacia mi propio trabajo. Me concentré en ser correcto, en ser el tipo de policía que yo necesitaba haber visto cuando era más joven. Me aferré al procedimiento como si fuera una cuerda. Patrullaje en Toronto te enseña rápido que lo cotidiano puede volverse mortal sin aviso. Te enseña a leer un silencio antes de abrir una puerta. Te enseña que hay casas donde el aire pesa distinto. Te enseña que la gente miente por miedo y por vergüenza, y que a veces la verdad no aparece hasta que alguien se atreve a escribirla sin adornos. Yo estaba en ese punto, cansado, pero todavía convencido, cuando llegó el caso que me hizo entender que hay cosas que el procedimiento no cubre. No llegó como una gran operación, no llegó como un aviso masivo.
Llegó como un reporte sencillo en una librería. La primera fue una joven, estudiante, rutina clara, familia presente, nada de señales previas. La habitación estaba demasiado ordenada. Teléfono en el cargador, llaves en su lugar, cartera en un cajón. La clase de escena que te dice que no hubo pelea, o que quien la sacó de ahí no necesitó fuerza. En el closet, detrás de abrigos, alguien había pegado una hoja de papel en la pared. Un símbolo trazado con marcador negro. Un círculo con una pequeña abertura, como un ojo que se niega a cerrarse. Debajo, 4 palabras escritas sin temblor. Nosotros vemos. Lo registré. Lo fotografié. Lo incluí en el informe con la misma seriedad con la que hubiera incluido un arma. Porque eso era, en el fondo, una amenaza. La respuesta fue indiferencia. Me dijeron que era probablemente una broma, que no saltara a conclusiones, que no conectara casos sin autorización, que la ciudad tenía desapariciones todo el tiempo y que la mayoría volvían o simplemente no querían ser encontradas. Una semana después, desapareció otra mujer. Luego otra. Distintos barrios, distintas edades. Una de ellas era madre. Otra tenía un empleo estable y una rutina tan estricta que su ausencia se notó a las pocas horas. La repetición hizo que ya no pareciera casualidad, y el símbolo volvió a aparecer. A veces en papel, a veces dibujado en el interior de un buzón, a veces rascado con algo metálico en el marco de una puerta. No grande, no obvio. Hecho para que el mundo lo pasara por alto. Hecho para que una sola clase de ojos lo reconociera. En uno de los casos, la familia mostró un mensaje recibido horas antes de la desaparición. Un texto corto, sin remitente claro. 4 palabras. Abre la puerta. No había amenazas explícitas. No había demandas. No había dinero. Solo esa orden, escrita como si fuera parte de un ritual. Ese detalle, la calma de la orden, fue lo que me inquietó. No era un ladrón, no era un arrebato, era alguien que se tomaba su tiempo. Empecé a buscar patrones, lugares de desaparición, horas, rutinas, publicaciones en redes, todo lo que un novato cree que puede descifrar si mira suficiente. La mayoría no quiso escuchar, hasta que una detective, Lila Kwan, me pidió mis notas. No me habló como si yo estuviera equivocado, me habló como si yo estuviera tarde. Revisó los archivos y no hizo el gesto que hacen los escépticos cuando están por desarmarte. En vez de eso, abrió un cajón y me mostró 2 expedientes antiguos, cerrados como ausencia voluntaria, con familias que habían dejado de insistir por desgaste. En el margen de uno de esos documentos, casi invisible, estaba el mismo círculo abierto, el mismo ojo. Eso cambió el caso de posibles desapariciones aisladas a algo se repite y alguien lo sabe. Nos tomó una semana encontrar el hilo real, y no estaba donde esperábamos. No era una calle, no era un vehículo, no era un sospechoso con antecedentes. Era papel barato en tableros comunitarios, folletos pegados en cafeterías, anuncios de círculos de sanación y sesiones de crecimiento personal. Lenguaje suave, promesas de apoyo. La clase de invitación que parece inofensiva porque está hecha para parecer inofensiva. En uno de esos folletos, escondido en el diseño como si fuera un adorno, estaba el símbolo. El evento se realizaba detrás de una clínica de bienestar. Ventanas cubiertas, música tenue, olor dulce, pesado, gente amable, sonrisas entrenadas. Ahí nadie decía secta. Decían comunidad, decían seguridad, decían ser vista. La frase aparecía como un mantra, repetida de manera sutil. Ser vista, ser escuchada, abrir la puerta. Para entonces, yo ya había aprendido que cuando una frase se repite demasiado, no es un consuelo. Es un control. Kwan solicitó lo correcto. Órdenes, vigilancia, cruces de información, entrevistas. Cada paso llevaba tiempo. Cada paso debía justificarse ante superiores que no querían titulares, que no querían pánico, que no querían preguntas. Y mientras tanto, la ciudad seguía tragando mujeres. El primer cuerpo apareció en un corredor de servicio bajo un edificio. Un espacio de concreto donde el aire se pega a la piel y el sonido rebota como si la ciudad no quisiera escucharlo.
El olor llegó antes que la luz. Metal, humedad y algo dulzón fuera de lugar. Lo que volvió esa escena una pesadilla no fue solo la muerte. Fue el cuidado con el que estaba hecha. No era un abandono apresurado. Era una puesta en escena. La víctima había sido colocada como si el responsable quisiera que el hallazgo ocurriera bajo ciertas condiciones. Había señales de sujeción. Había restos de adhesivo donde no deberían existir. Había marcas que hablaban de silencio impuesto. En la pared, 3 veces, el símbolo, uno encima de otro, como si fuera un recordatorio insistente. Arriba, escrito como una oración: nosotros vemos. Esa noche escribí un informe impecable, palabra por palabra, sin emoción, sin adjetivos, como nos enseñan. Al día siguiente en mi radio, escuché mi propia voz. No en tiempo real, no como un eco, como una grabación. Un fragmento exacto de una frase del informe, reproducido en el canal como si alguien estuviera probando un juguete, como si quisiera que yo supiera que lo habían leído, que lo habían escuchado, que estaban cerca. Ese fue el momento en que entendí que no solo estábamos persiguiendo a alguien nos estaba midiendo. Juan y yo empujamos todo lo que pudimos. Logramos una intervención en un local rentado detrás de la clínica. Una puerta con pintura fresca. Un pasillo demasiado limpio. Un lugar donde el silencio parecía ensayado. Adentro había sillas formando un círculo. Velas consumidas. El símbolo repetido, apenas visible, como capas de tinta lavada y vuelta a pintar. Había un metrónomo sobre una mesa, marcando un ritmo constante, como si el lugar tuviera su propio pulso. En una habitación trasera encontramos cuerdas, cinta y señales de que alguien había estado ahí contra su voluntad. No era un set teatral. Era un espacio usado, un espacio repetido. Y entonces, desde una rejilla de ventilación en el techo, cayó una grabadora pequeña al suelo. Había sido dejada ahí a propósito. La grabadora se activó al golpe, y por un segundo escuchamos una voz de mujer, débil, temblorosa, como si hablara con la boca reseca. Después, silencio. Ese silencio fue peor que un grito, porque era el tipo de silencio que se aprende a fabricar. El departamento necesitaba un cierre rápido, una cara, un nombre, un culpable que cupiera en un comunicado. Se detuvo a un hombre vinculado a la clínica. Tenía antecedentes menores. Era una figura conveniente. La estructura superior habló de operación exitosa, de amenaza contenida. Se nos pidió no seguir creando conexiones. Se nos pidió evitar lenguaje alarmista. Se nos pidió que dejáramos el asunto en manos de quienes tenían más experiencia. Yo ya sabía lo que eso significaba. Significaba que el edificio quería volver a dormir. Esa misma semana, revisé los registros de evidencia por instinto, no por orden. Buscaba un error, un detalle, algo que no cuadrara. Encontré un sobre sellado bajo un número de caso equivocado. Dentro había una hoja de papel, el símbolo, y una frase nueva, escrita con la misma letra firme. Nosotros estamos aquí adentro. No especificaba dónde. No hacía falta. Porque yo estaba leyendo esas palabras dentro de una estación de policía. Ese fue mi primer año real. No el entrenamiento, no la ceremonia, no el uniforme, la lección. Que hay monstruos que no se esconden en callejones. A veces se esconden en oficinas, en sellos, en silencios convenientes. Y que cuando alguien te dice, todo está bajo control, lo primero que debes preguntarte es, ¿bajo el control de quién? Ampliación del mismo registro, con información que en su momento omití por falta de certeza y por presión institucional. En ese punto, ya no se trataba solo de desapariciones. Se trataba de un método. Las víctimas no eran elegidas por azar. Había un patrón que no se veía desde afuera. Mujeres con poca red inmediata, horarios predecibles, trayectos repetidos y una tendencia a confiar en espacios seguros ofrecidos por desconocidos. Círculos de apoyo, talleres, voluntariados, lugares donde la palabra comunidad funciona como contraseña. Al principio pensé que el símbolo era una firma psicológica, un gesto de poder, una forma de recordarnos que ellos estaban ahí.
Más tarde entendí que era algo más práctico. El símbolo era también un filtro. Quien lo reconocía, pertenecía. Quien no lo reconocía, era carne para el proceso. El primer indicio serio apareció en un detalle físico que muchos hubieran pasado por alto. En el antebrazo de una persona relacionada con el grupo, no una víctima, alguien que decía ser voluntario, vi una marca en la muñeca. Pequeña, limpia, tan discreta que podía confundirse con una mancha de nacimiento. Pero no era una mancha, era una cicatriz artificial, un trazo en forma de cuña abierta, el mismo ojo incompleto, hecho con intención. No estaba en la piel como accidente, estaba en la piel como pertenencia. Al mirarla de cerca, se notaba el borde recto, el acabado demasiado parejo. Hecho a mano, sí, pero hecho con práctica. Ese día, Juan y yo dejamos de hablar de posible culto y empezamos a hablar de estructura. Porque las estructuras no se sostienen con símbolos, se sostienen con dinero, con logística, con lugares, con gente que cumple funciones. La palabra que nadie quería pronunciar era la obvia: red. En retrospectiva, debimos haber llegado antes a lo que venía. Los cuerpos aparecían con cuidado, puestos como mensajes, pero la mayoría no aparecía. La mayoría desaparecía sin ruido. Y cada desaparición requiere recursos: vehículos, combustible, lugares de retención, comida, medicamentos, control, silencio. Una noche, una información llegó por la vía más común en la policía. Alguien habló porque tenía miedo. Un informante, temblando, con la voz rota, dijo que aquello no ocurría dentro de la ciudad, que la ciudad era solo el punto de captura, que el trabajo real se hacía afuera, en los márgenes, donde la gente rara vez mira y donde los gritos se confunden con el viento. Dijo también que ellos llamaban al lugar la granja. No era una granja, era una propiedad aislada en las afueras, con un camino de tierra que parecía borrarse por sí solo. Un conjunto de estructuras viejas y añadidos recientes, como si el lugar hubiera sido remendado por alguien que sabía construir rápido y sin permisos. Lo que seguía era tiempo, porque el último reporte, la última víctima, tenía ventana corta. En estos casos, el primer día es búsqueda, el segundo es recuperación, el tercero se convierte en negación. La última víctima era distinta por una razón. Había alcanzado a enviar un mensaje antes de que la quitaran del mapa. No un grito, no una llamada, un texto, una sola frase: no vayas sola. No estaba dirigido a nadie en particular. Era un reflejo, una advertencia tardía. Y por cómo estaba escrito, parecía que había sido dictado. Como si alguien le hubiera dejado enviar exactamente lo necesario para asustar, pero no lo suficiente para salvarse. Juan pidió apoyo formal. Supervisión pidió esperar confirmación. La confirmación, en ese tipo de oficinas, es una forma educada de decir: no queremos tocar esto. Yo no tenía rango para tomar decisiones grandes, pero tenía ojos, y tenía una cosa que los rangos altos ya habían perdido: urgencia. La salida fue simple: movernos con lo que teníamos. 2 unidades. Ningún anuncio. Ninguna cadena larga de permisos. Solo la dirección aproximada, un mapa, y la certeza de que, si esperábamos, llegábamos tarde. El camino hacia la propiedad era un trayecto que no quiero romantizar. No fue heroico, fue sucio, fue rápido. Fue el tipo de decisión que te persigue, porque sabes que si algo sale mal, el mismo sistema que te empuja a actuar, luego te acusa de haber actuado. Llegamos cerca de la medianoche. El lugar tenía una tranquilidad imposible, una calma que no pertenece al campo, porque el campo tiene sonidos, insectos, aves, animales. Aquí el silencio era deliberado, como si alguien hubiera aprendido a limpiar el entorno de cualquier cosa que pudiera delatar actividad. A medida que nos acercamos, vimos el primer signo: postes con cables recientes, como si hubieran reforzado la energía. Y el segundo, una luz tenue, naranja, filtrándose desde una estructura trasera. No era la luz de una casa, era la luz de un espacio de trabajo. Entramos por el perímetro,
sin luces, sin sirenas. La parte frontal parecía abandonada. Vehículos viejos, herramientas tiradas para fingir descuido. Un intento de normalidad. El horror real estaba atrás. Había un cobertizo grande, con aislamiento nuevo, como si lo hubieran sellado para que el sonido no escapara. La puerta tenía cierre reforzado por dentro. No era para proteger algo de afuera, era para impedir que algo saliera. En ese momento me dije lo mismo que se dicen todos los policías cuando el instinto grita: calma, procedimiento, respira. Pero el procedimiento no sirve cuando lo que enfrentas está diseñado para parecer invisible. Forzamos la entrada, y el aire nos golpeó como un golpe físico. No voy a describirlo con espectáculo. Lo que vi ahí fue suficiente para que mi mente lo repita en silencio durante años, incluso cuando estoy despierto. Había mesas, había recipientes, había bolsas médicas, había elementos que no pertenecen a un taller ni a un cobertizo. Guantes, luminarias dirigidas, superficies que alguien había limpiado muchas veces. El tipo de limpieza obsesiva que se usa cuando uno quiere que no quede rastro, o cuando quiere que el lugar parezca apto para repetir el trabajo. En una esquina, colgando de un clavo como si fuera una herramienta más, había un objeto que nunca debió estar allí. Una pieza de cráneo animal con cuernos, blanqueada, pulida, y usada como parte de una máscara o un tocado ritual. No era un símbolo improvisado, era un emblema. Algo que una persona se pone para convertirse en otra cosa. Y entonces escuché a alguien reír. No una risa nerviosa, no una risa de alivio, una risa baja, contenida, como si el lugar disfrutara de sí mismo. Avanzamos. En el fondo había una puerta interior, y detrás, un espacio más pequeño, más oscuro, con velas consumidas y marcas repetidas en las paredes. El símbolo, una y otra vez. El ojo, abierto, insistente. Y ahí estaba ella, la última víctima. Viva, atada, exhausta. Los ojos abiertos con esa mirada que no es de miedo puro, sino de alguien que ya ha visto lo peor y está esperando que termine. Cuando me vio, intentó hablar, pero la voz no le salió bien. No porque no quisiera, porque la garganta ya no obedecía como antes. Le dije su nombre. Le dije que estaba ahí. Le dije que iba a salir. No sé si me creyó. En ese lugar, creer es un lujo. En ese momento, se activó algo en el edificio. Pasos, puertas, voces susurradas. No eran improvisados. Se movían como gente entrenada para moverse en silencio. Y no eran pocos. El enfrentamiento fue rápido. Una situación de disparos que nadie en el despacho quiere tener en su historial, porque es un tipo de suceso que deja preguntas sin respuestas. No voy a registrar detalles balísticos aquí. Basta con decir que hubo fuego cruzado, que había personas armadas y que no actuaron como civiles asustados. Actuaron como un grupo que esperaba. Y cuando entendieron que había policía dentro, no entraron a pelear por orgullo. Entraron a retrasar. Ese detalle me heló la sangre. Su prioridad no era vencer, era ganar tiempo. Tiempo para que otros escaparan. Tiempo para mover algo o a alguien. Tiempo para que la propiedad volviera a parecer un lugar vacío. En medio del caos, vi varias figuras correr hacia el bosque detrás del cobertizo. No corrían con pánico, corrían con disciplina. Y uno de ellos, al cruzar la línea de árboles, se giró lo suficiente para que yo viera algo blanco en su cara. La máscara o el tocado con cuernos. Se detuvo un segundo y se rió. Como si lo que ocurría no fuera una derrota, sino un trámite. Ese sonido se quedó conmigo. Logramos sacar a la víctima. La cubrimos, la cargamos, la alejamos del edificio. Ella temblaba sin parar, no por frío, sino por el tipo de shock que no se soluciona con una manta. Apreté su mano para que supiera que alguien real la estaba sosteniendo, que no estaba sola, que el mundo no era solo ese lugar. Y entonces llegaron los de arriba. Primero, patrullas adicionales. Luego vehículos sin identificación clara. Y por último, gente que no se presentó como policía local. Se presentaron con credenciales federales, con un tono de voz que no admite discusión. El agente principal me dio la mano como si acabáramos de cerrar una transacción.
Me agradeció por la pronta acción. Me dijo que, a partir de aquí, el caso quedaba bajo su jurisdicción. Me dijo que el grupo podría tener ramificaciones y que, lo mejor, era que yo me apartara. Sus palabras exactas fueron suaves, casi amables. Y luego hizo algo que no tenía sentido en ese contexto. Me guiñó un ojo. Y añadió, como si me estuviera dando un consejo personal: es mejor seguir adelante. Yo miré a la víctima. Vi su cara pálida, el temblor, la manera en que su mente parecía estar todavía en el cobertizo. Me preparé para escoltarla hacia mi vehículo, para mantenerla cerca, para llevarla a un lugar seguro donde pudiera hablar con Juan, con personal médico, con quien correspondiera. Y entonces vi su muñeca. La muñeca del agente federal. No fue un destello, no fue una sospecha, fue un reconocimiento inmediato. El mismo símbolo, el mismo ojo abierto, pequeño, discreto, hecho para parecer un accidente, pero demasiado perfecto para serlo. Sentí como el estómago se me vació de golpe, porque en ese instante el caso cambió de tamaño. Ya no era un grupo oculto en las afueras. Era un sistema capaz de aparecer con autoridad, de tomar control de la escena, de decidir quién habla, quién se va, quién se queda y qué se escribe en los informes oficiales. Mi primera reacción fue correr hacia mi auto, bloquear, gritar, apuntar, detener a alguien. La reacción típica de quien cree que todavía vive en un mundo donde un hallazgo basta para actuar. Pero me detuve. Me detuve porque miré alrededor. Y vi otros rostros, otros vehículos, otros pares de manos con guantes, ojos atentos. Un ambiente que dejó de ser operativo y se volvió administrativo en cuestión de segundos. Me pregunté, sin quererlo, ¿es él el único? ¿O todos los que acaban de llegar llevan la marca? Si yo levantaba la voz en ese momento, ¿quién me respaldaba? ¿Mi rango? ¿Mi palabra? ¿Mis pruebas? ¿Y qué le pasaba a la mujer si yo convertía esa escena en un conflicto? El agente me sostuvo la mirada como si pudiera leer exactamente ese dilema, como si estuviera acostumbrado a ver a personas detenerse justo antes de hacer lo correcto. Dejé que se la llevaran. Lo escribo así porque es la verdad. Dejé que se la llevaran. Me quedé parado, mirando cómo el vehículo se alejaba por el camino de tierra. Y por primera vez desde que entré a la academia, sentí una clase de impotencia que no se parece al miedo ni al cansancio. Se parece a descubrir que el piso no existe. Esa noche volví a casa y repetí mi propia pregunta hasta que el amanecer me encontró sin respuesta. Si el sistema está dentro, ¿dónde se denuncia al sistema? Días después intenté obtener información sobre la víctima. Nombre de hospital, ubicación, estado, cualquier dato. No había nada. No en registros accesibles. No en llamadas que me contestaran. No en la cadena normal de custodia. Era como si hubiera sido absorbida por una carpeta sin número. Una semana después, su familia reportó que no la habían visto, que nadie les decía dónde estaba, que recibieron una llamada breve, sin detalles, diciéndoles que se encontraba bajo protección. Y luego, nada. Con el tiempo, su nombre dejó de aparecer incluso en las conversaciones internas, como si mencionarla fuera un error, como si al decirla en voz alta se activara un mecanismo de corrección. Esa fue la parte final de mi primer gran caso. No fue un cierre, fue una desaparición dentro de otra desaparición. Y el aprendizaje fue el peor posible. Que hay monstruos que operan con rituales, con símbolos y con sangre, sí, pero que sobreviven por algo más efectivo que el miedo. Sobreviven por acceso, por control de información, por manos que llegan a ayudar y se llevan lo que no debe quedar. Por gente que te agradece, te guiña un ojo y te pide que sigas adelante. Yo seguí adelante porque era novato y quería vivir. Pero desde ese día, cada vez que alguien se presentaba con una placa distinta y una sonrisa tranquila, yo miraba primero sus manos. Y si veía muñecas, buscaba marcas. Porque ya sabía lo que significaba ese símbolo. No era una firma. Era una advertencia. Y decía sin palabras: estamos en todas partes.